en Venezuela porque, bueno, el internet es de una pobreza excepcional allá, solo válido para los que tienen mucha plata, para los que compran en bodegones de exquisitez, reciben su salario o sus entradas en dólares, que no son todos deshonestos, son gente que al precio de mucho esfuerzo logró mantener algún nivel de vida a partir de aceptando toda clase de persecuciones y privaciones, mantuvo en alto sus empresas, o sobrevivió con sus empresas o sus habilidades, y ahora le llegó la hora de poder cobrar en dólares, y entonces logran pagar un internet que es caro en dólares, y su consumo en la vivienda, en enseres, en las reparaciones, sobre todo en alimentación y educación, que también todo se está dolarizando a una velocidad impresionante. Y bien, los venezolanos que viven en dólares son una minoría. La inmensa mayoría no vive ni en dólares, ni en bolívares, ni en ninguna moneda, sencillamente sobreviven al precio de toda clase de privaciones. Bueno, basta de preámbulos. Lo que quiero hablarles hoy, sin embargo, es el tema más abstracto de todo. Es el tema de valoración de una situación en Venezuela, en Cuba y en toda América y a nivel internacional, que precisamente parte de algunos presupuestos, de algunos antecedentes que debemos primero poner sobre la mesa para poder ubicarnos en ese análisis que por definición es abstracto, aunque luego con muchos ejemplos tratemos de bajarlo a tierra. Y es que lo más difícil que hay es quizás comprender que todo lo que es el juego de la política y de las ocurrencias de los discursos y de lo que se escribe sobre la política y los análisis sociológicos o lo que se quiera o los históricos, siempre tratan de como de ascribirse a alguna teoría específica, a alguna personalidad, a algún liderazgo, a algún partido, y yo quisiera exactamente, más propiamente es una idea distinta, es no irme a las personas que se identifiquen con tal o cual posición, no irme, digamos, ni a siglas de partido ni a nada. Por lo tanto, les ruego que tratemos de transitar este camino de hacer abstracción de personas y de ideas de partido y a veces hasta de escenarios de países concretos como el nuestro, y elevar un poco la comprensión del asunto de dónde estamos y para dónde vamos, pero más bien visto desde una perspectiva un poco más amplia. Por ejemplo, es muy distinto hablar del gobierno Maduro, los sinvergüenza y de los canallas y los criminales y asesinos que lo es, y de los cómplices opositores que son una torta completa, que son una especie de agencia directa del gobierno en el seno de los sectores que sufren las calamidades de padecer este gobierno chavista durante 22 años. Una cosa es ese enfoque que ustedes lo oyen en cada momento y lo sufren. Es más, ¿quién mejor que ustedes, los venezolanos, pueden saber de qué se habla cuando se habla de Maduro o de la oposición, si ustedes mismos pueden dar fe de cada palabra que uno diga, que es a veces mucho, incluso muy prudente o muy escasa el tono, muy bajo el tono con el que se debe juzgar las tropelías de esta casta dominante. Pero fíjense ustedes que yo no me quiero referir a esa incidencia cotidiana. Quiero referirme dónde está ese régimen, de dónde viene y para dónde va, para ver si elevando un poco la comprensión del común del fenómeno podemos atisbar alguna visión de salida, alguna visión de comprender por qué nos pasa lo que nos ha pasado y si tenemos algo en común con otros países. Y ya ahí entonces empiezan las complicaciones, porque habría que tratar de medir en los tiempos. Hay que medir en tiempos, en personas, en hechos, en acontecimientos, en escenarios, y ya ahí entonces, incluso bajando a tierra, la gente a veces se pierde,
porque estamos hablando del mundo de los conceptos, del mundo de las ideas políticas, del mundo del conocimiento de la historia, y eso no es de fácil o de común acceso. La gente entiende cosas concretas, juicios concretos sobre personas, sobre movimientos, sobre ideas que están en la lucha política cotidiana, y invierte muy poca energía en tratar de comprender estas cosas por encima de la cotidianidad y de los personajes y de las ideas que oye. A ver, pretendo explicarles que antes que existiera Maduro, antes que Maduro llegara a su edad adulta o Chávez fuese el dirigente de Venezuela a partir del 1998, bien, había una especie de condena previa de nuestra nación a verse envuelta en un impasse, en una situación sin salida en los años que seguían a los gobiernos de la llamada democracia representativa. Y esa situación sin salida nos tocó no solo presenciarla desde el inicio, y nos tocó juzgarla desde el inicio como una calamidad. Nosotros no nos engañamos. Cuando digo nosotros me refiero a mi persona y a los que pudieran conmigo haber entendido las cosas de igual manera. No nos engañamos con lo que venía en Venezuela. Percibimos desde el primer minuto, desde la campaña electoral de Chávez, que venía un cambio de régimen si Chávez ganaba esa elección. De manera que cuando ganó, o nos resignamos a que dijeron que había ganado, y se aceptó que hubiera ganado, bueno, empieza entonces a desarrollarse frente a nuestros ojos ese cambio de régimen. Un país no abandona un régimen sin alguna buena justificación para dejar de defenderlo. Y el régimen de la llamada democracia venezolana había ido acumulando en los años 80 y 90 unos pasivos, unas contradicciones, unos déficits que llevaron a mucha gente a la conclusión de que había que salir de esta casta política de los adecos y copellanos, como se les conocía. Bien, y hemos aquí en 1998 que hay el portavoz de una propuesta como la de Chávez, que había ya aprobado su arrojo con el golpe de Estado del 4 de febrero del 92, y que se postulaba como un sustituto para suprimir, para superar, para cambiar ese régimen político. Y como tal fue aceptado. El liderazgo de Chávez, aunque supóngase que no hubiera ganado, digamos, fehaciente y honradamente las elecciones del 98, pero es como si las hubiera ganado de verdad, porque se aceptó que él debía sustituir a Adey Copey. Era tal la fuerza, la avalancha humana de desposeídos y de gente descreída de toda la política de 40 años del régimen de partidos de Adey Copey, que si no ganó, quisieron que ganara. Y si se impuso finalmente, es más por las cifras que pueden haber sido falsificadas. Lo que importaba era la sensación de que era irreparable el régimen anterior y de que debería modificarse drásticamente. Ni siquiera con la propuesta de Salah Romer, que yo acompañaba, para proponer una modificación de aquel régimen. No, se quería era un cambio. Se quería era sacar de raíz aquel régimen político. Entonces estamos ante un problema histórico importante. ¿Por qué se agotó aquel régimen político? Siendo que era un régimen procapitalista, un régimen de absolutas garantías para el grueso de las libertades públicas. Sí, había limitaciones y había mezquindades de todas clases, pero es un hecho que aquel régimen de los partidos, aquella democracia de partidos, bueno, reservaba un gran margen para la actividad privada y para la propia actividad política, una vez que ya no se persiguió más
a los que habían merecido ser perseguidos por insurrectos, entre ellos la propia gente de Chávez, que se alzó desde las fuerzas militares tratando de reventar el Estado en 1992. Bueno, una vez que se llega a una conclusión de que se necesita un cambio de régimen, Chávez personificaba ese cambio de régimen por sí solo, y el movimiento que creó en tiempo récord para merecer la confianza de grandes sectores populares que llegaron incluso a votarle, bueno, era un hecho visible que estábamos en presencia de un cambio de los parámetros históricos que habían estado presentes en Venezuela durante un siglo. Se cambiaba drásticamente de liderazgo, de ideología, y se intentaba entonces demoler las instituciones y poner otras nuevas instituciones que astutamente Chávez, con la patraña de la constituyente y la patraña del cambio de leyes, hacía visible como lógicas y como necesarias, ¿no? Bueno, y ocurrió entonces lo peor que nos ha podido pasar. Venezuela entró en un cambio de régimen que no podía siquiera imaginar que nos llevaría a este desastre. Los que advertimos y los que alertamos sobre las terroríficas consecuencias de una sustitución de aquel régimen por uno que albergaba ya en su propia dinámica interna el signo del autoritarismo y de la vocación totalitaria para el Estado y para los mandamases del Estado, bueno, eso no solo no nos creían, sino que se consideraba como lógico y necesario que el que mandaba, si el que mandaba era Chávez, debería tener toda la confianza para ejercer el poder de Estado. Y fue así como vimos, a pesar de algunas voces aisladas que éramos, como el grueso de la élite venezolana, le capituló a Chávez. Y ahí viene la gran divergencia que yo he tenido con la inmensa mayoría de esas voces que fueron ya desde los primeritos meses y los primeros años de Chávez, voces cómplices con el chavismo. Por eso es que a veces se me tiene como un sectario irremediable, como una persona a veces con rasgos de pedante o cosas así por el estilo, cuando en realidad yo puedo demostrar ante quien sea que cada una de mis actuaciones, y éramos pocos los que actuábamos así, desde el primer día de gobierno de Chávez, desde el propio 2 de febrero del año 1999, desde ese primer día, adversamos a Chávez. Lo adversamos, condenamos su régimen y tratamos por todos los medios de evitar que se saliera con la suya para montar aquel ortograma, aquel ordenamiento de hechos, de instituciones, de ideas, de propuestas, que le llevara a hacer pasar en la vida de la República sus nefastas propuestas de gobierno, de Estado y de economía.